Amigos de Mapa Geopolítico, bienvenidos a un nuevo informe. Hoy es 15 de abril, día 1147 desde el inicio de las operaciones militares rusas en Ucrania. Y los que esperaban, tenían alguna esperanza de elecciones en Ucrania, bueno, ya no va a haber elecciones porque fíjense esto. Zelensky presentó a la Rada proyectos de ley sobre la prolongación de la ley marcial y de movilización. La movilización y la ley marcial se prorrogarán por 90 días más. Estamos hablando desde el 9 de mayo, recordemos que se vence el 8 de mayo hasta el 6 de agosto, es la prolongación o la prórroga de la ley marcial y la ley de movilización en Ucrania. Bueno, esto que tenía esperanza de que hubiesen elecciones en Ucrania era el jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valery Zaluzny, que como todos sabemos es el embajador de Ucrania ante el Reino Unido. Morir por Ucrania no es suficiente y este es el impuesto de muerte que sentenció Valery Zaluzny desde el Reino Unido. No basta con morir por Ucrania, hay que estar dispuesto a matar y no tener miedo a morir, dijo el excomandante de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y bueno, fue criticado abiertamente en las redes sociales en Ucrania y seguro por esto perderá mucho apoyo en una posible o próxima contienda electoral en el país 404. Bueno, vamos a revisar estas informaciones que queremos compartir con ustedes sobre, como siempre, declaraciones de Donald Trump, que bueno, se ha inmiscuido en toda la geopolítica mundial. Bueno, aparte del peso tanto militar como económico que tiene Estados Unidos. Se le preguntó a Trump qué pensaba sobre el deseo de Zelensky de comprar sistemas de defensa aérea Patriot. Lo dijo ayer el presidente ucraniano. La respuesta del presidente de Estados Unidos fue la siguiente: Zelensky siempre quiere comprar algunos misiles, pero escucha, cuando empiezas una guerra tienes que saber que la puedes ganar, decía Trump. No deberías iniciar una guerra con alguien 20 veces más grande que tú y luego esperar que te den algunos misiles, agregó Donald Trump a estas declaraciones del día de ayer de Zelensky, donde procuraba sistemas antiaéreos y misiles antiaéreos del sistema Patriot. También hubo declaraciones del vicepresidente estadounidense J.D. Vance, que calificó de absurdas las críticas de Zelensky. Recordemos que Zelensky dijo hace 2 días atrás, nosotros también compartimos estas declaraciones, de que Estados Unidos iba del lado de Rusia, ok, bajo el team o bajo el son que tocaba Rusia, lo dijo Zelensky. Creo que es un poco absurdo que Zelensky le diga al gobierno estadounidense que actualmente está garantizando la unidad de su gobierno y sus esfuerzos militares, que de alguna manera estamos del lado de los rusos, criticó J.D. Vance. Llamo a comprender los objetivos estratégicos de Rusia para resolver el conflicto y esta ha sido la política estadounidense. Si queremos poner fin al conflicto, hay que intentar comprender cuáles son los objetivos estratégicos tanto de Rusia como de Ucrania. Así que no está del lado Estados Unidos de Rusia, ni mucho menos. De hecho, muchas fuentes han dicho que si esto del trámite de la paz no va hacia adelante, bueno, se impondrán nuevas sanciones por parte de Estados Unidos a la Federación Rusa. Bueno, vamos a revisar qué pasó con este proyecto de la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, para una ayuda para asignar 40.000 millones de euros a Ucrania. Resulta que la propuesta no logró conseguir el apoyo de los aliados clave de la Unión Europea. La propuesta no fue retirada obviamente en su totalidad, pero debido a la falta de consenso entre los 27 países de la Unión, se redujo de 40.000 millones a 5.000 millones de euros para Ucrania. La Unión Europea planea utilizar estos fondos obviamente para comprar municiones para Ucrania. Normalmente parte o la mitad, quizás más o menos de ese dinero simplemente no llega al frente. Bueno, y si en esta guerra habíamos visto todo, en esta guerra moderna donde los drones cumplen una participación primordial, allí comienza, mire, imágenes de un nuevo sistema ruso. Este sistema fue llamado Órbita, que desde Moscú, óigase bien, desde Moscú
pues trabajan con estos drones kamikaze del tipo FPV en el frente. Allí estamos viendo estas imágenes de los drones manejados desde el personal en Moscú. El dron de ataque FPV controlado desde Moscú ataca por primera vez a una distancia ultra larga las instalaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el área de Chazov Yar. El ataque fue realizado por un dron Obov utilizando el nuevo sistema de control órbita. La tripulación del UAV de la brigada española, esta brigada española está básicamente en el norte de la ciudad de Chazov Yar, preparó el dron para el despegue y bueno, el dron fue entonces controlado por un operador ubicado en la capital rusa, en Moscú. El dron voló más de 11 kilómetros desde el punto de despegue hasta su objetivo y lo alcanzó con éxito, dicen la fuente. Los desarrolladores de órbita de este sistema que están utilizando los rusos dijeron que el nuevo sistema permitirá realizar ataques con drones dando órdenes desde cualquier parte del mundo. Y bueno, esto es ya lo que estamos viendo en el frente. Simplemente los militares lanzan o ubican el dron para que despegue y bueno, desde otra parte del mundo, en este caso Moscú, pues lo controlan. Bueno, nos quedamos en el área de Zaporizhia. El video obviamente es muy largo, este del sistema órbita, son más de 5 minutos. Allí colocamos algunas imágenes para que entendamos sobre este sistema. Bueno, en Zaporizhia vamos a revisar una información que sale hoy en los medios sobre de nuevo la captura de Mali Chervaki. De hecho, canales rusos presentaron, allí estamos viendo la parte donde presentan el izamiento de la bandera en una de las casas parcialmente destruidas en Mali Chervaki. Esto indica que posiblemente las tropas ucranianas lograron entrar de nuevo a Mali Chervaki y bueno, a partir de la mañana de hoy fueron totalmente expulsados de esta zona de Mali Chervaki. Quiero recordarles a nuevos usuarios que llegan al canal que nosotros cada avance de las tropas rusas los pintamos en rojo, un rojo más fuerte, y cuando veamos este polígono acá sin color fuerte significa que fue del día de ayer, en este caso 14 de abril, ¿ok? Bueno, eso entendido. Algún usuario me escribió por correo electrónico y bueno, allí está la aclaración. Seguimos en la zona del frente de Zaporizhia, nos vamos hasta la zona de Novodanilovka, al sur de Orehov. Allí estamos viendo cómo drones rusos golpean una posición camuflada de un tanque ucraniano. Los drones rusos están peinando toda esta zona al sur de Orehov. Son varios los videos que hemos presentado en los últimos días en esta área del frente. Luego de varios golpes de estos drones FPV del ejército ruso, el tanque, bueno, comenzó a incendiarse en todo lo que es su estructura interna y bueno, allí están viendo la derrota de este tanque ucraniano en el área sur de Novodanilovka, muy cerca de la línea de contacto. Dejamos la zona de Zaporizhia, nos vamos hasta el frente en el área de Velika Novosilka. Vamos a revisar un video, aunque no tenemos alguna información en el área de Chechchenko, pues allí siguen las batallas. Parece que los rusos se han logrado afianzar en esta zona del frente, pero la condición allí es el uso masivo de los drones FPV del ejército ruso desde las zonas de Chechchenko, desde la zona de Malivka, desde la zona de Voskresenka. Hay muchos drones en el aire y esto limita un avance rápido para las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia. También hay batallas por Vilnopole. Bueno, seguimos. Como les decía, en el área de Odragne vamos a revisar esta carretera, mire, que nos lleva desde la zona de la ciudad de Velika Novosilka. Esta es la carretera, pasa por el lado oeste de Razdolne y nos lleva hacia Bajatir, que tenemos información en este frente. Bueno, en este punto exactamente, en este cinturón o cruce de este cinturón forestal, habían varios vehículos ucranianos. Allí estamos viendo ya las imágenes y bueno, y entre estos vehículos ucraniano estaba plantado, estacionado allí un vehículo blindado ucraniano. No sabemos si estaba abandonado, aparentemente sí estaba abandonado. Bueno, los operarios de drones rusos simplemente lo remataron en este punto, como lo estamos viendo allí en las pantallas. Nos vamos hasta la zona de Bajatir desde Roslip. Atención, recordemos que ayer los ucranianos lanzaron un ataque hacia la zona de Constantinopil. De hecho, llegaron muy cerca de la zona de Constantinopla. Nosotros dijimos que esta
Este intento de ofensiva ucraniano había sido repelido y bueno, hoy en la noche los rusos lograron capturar, atención, lograron capturar una fortificación ucraniana en esta área del frente cerca de la carretera. Tenemos los reportes que nos indican esto. Fíjense, acá tenemos el reporte: unidades del batallón de asalto independiente número 139 del ejército número 29 del grupo de tropas Vostok capturaron una fortaleza en el área de la aldea de Bajatir. Por la noche, los militares de las fuerzas ucranianas de operaciones especiales intentaron, y estos militares estaban totalmente equipados, intentaron retomar estas posiciones. Sin embargo, fueron descubiertos por el reconocimiento de drones nocturnos del ejército ruso y bueno, simplemente no se les permitió acercarse y los destruyeron a todos. Fueron abatidos todos estos militares. Hay un video que está ya en las redes totalmente con temas de 12 militares, entre 12 y 15 militares ucranianos abatidos en esa área donde tenemos la notificación, intentando recuperar estas posiciones que perdieron los ucranianos en el área sur de Bajatir. Pero tenemos un avance en total de 0.7 kilómetros cuadrados. Nos dice y nos ratifica el reporte que el batallón 139 capturaron una fortaleza ucraniana en la entrada sur hacia la ciudad de Bajatir. Importante avance. Veamos si los rusos logran consolidar esa posición. Al norte, vámonos hasta la zona de Pokrovsk, en el área de Udazne, en el área de Kotlino, en el área de Uspenovka. Veamos qué tenemos. Recordemos que las tropas ucranianas, esto fue en marzo. Vamos a revisar la leyenda del mapa. A ver, acá tenemos el mes de marzo. Y bueno, los ucranianos, fíjense, llegaron el día 25 de marzo. Llegaron prácticamente al centro de esta localidad de Solone. Posteriormente los rusos han venido contraatacando hacia el oeste y bueno, hoy recuperan todas estas posiciones en el área oeste de Solone, al norte de Uspenovka y Novovasilovka. Acá recuperaron posiciones, un avance de 0.9 kilómetros cuadrados. Así que todas las posiciones a finales o a mediados de marzo hacia acá fueron recapturadas por los rusos al oeste de Solone. En ese momento los ucranianos intentaban tomar, había ofensivas desde el lado de Chechchenko, desde el lado de Pichane y también habían ofensivas del lado de Solone, tratando de cortar toda esta guarnición rusa hacia la zona de Kotlino, Botkove y Udazne. ¿Okay? Los ucranianos francamente no pudieron realizar esta, digamos, proeza. Los rusos destrozaron prácticamente muchos de estos intentos. Bueno, seguimos. Vámonos ahora hasta Udazne, sobre la carretera T0406. Este es el extremo oriental de esta pequeña ciudad de Udazne. Les recuerdo, nosotros hemos dicho en muchas oportunidades que acá en Udazne hay dos estaciones del tren. Acá tenemos la estación del kilómetro 377 y la estación propia de la ciudad de Udazne. Esta estación del kilómetro 377 nos lleva hacia la mina, esta mina que tenemos acá, una importante mina de carbón, Yuzhno-Donbaskaya, ¿ok? Al norte de Udazne. Bueno, esas posiciones fueron retomadas por los rusos en las últimas horas. Atención, tenemos un avance acá de 0.3 kilómetros cuadrados y nos dice el reporte que de nuevo el ejército ruso entra a esta localidad desde el este y desde la carretera T0406. Esta carretera T0406 nos lleva hacia la zona de Dnipropetrovsk y nos lleva también hacia la ciudad de Pokrovsk. Ahora nos dirigimos hacia el asentamiento prácticamente al lado de Udazne, Kotlino. Los rusos de nuevo entran a Kotlino, ¿ok? Desde esta mina. Esta es la mina que creo que recordar, la mina número 2, acá en el área de Kotlino. Los rusos entraron desde el territorio de esa mina, entraron prácticamente al centro de esta localidad. Tenemos allí un avance de 0.3 kilómetros cuadrados y también ocuparon parte de este cinturón forestal que nos lleva, creo que esta es la zona del pozo de ventilación. Es esta área que vemos acá. Allí tenemos un avance en esta zona del frente de 0.12 kilómetros cuadrados y una longitud hacia el norte en este cinturón forestal de 820 metros. Así que Kotlino prácticamente rodeado de nuevo
por las fuerzas rusas en el área del suroeste de la ciudad de Pokrovsk. Hablando de Pokrovsk, vámonos hacia el área norte. Acá tenemos uno de los accesos de Pokrovsk, es Rodinske, y es esta zona de Belinske, ¿ok? Exactamente en esta zona de Belinske estuvimos tratando de ubicar la escuela técnica número 83, pero no aparece allí en el mapa. Bueno, allí se lanzó un ataque con misiles del sistema Smersh del ejército ruso, porque había un despliegue de fuerzas militares ucranianas en esa escuela técnica número 83, y también en esa escuela almacenaron armas, equipos y otros materiales militares. Los soldados rusos ejecutaron este ataque con el cañón múltiple Smersh sobre el objetivo identificado, como resultado de lo cual el edificio se derrumbó por completo como un castillo de naipes, enterrando bajo sus ruinas al equipo y a la mano de obra de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Esto sucedió en el área norte de Pokrovsk. Acá tenemos Belinske y acá tenemos el área de Pokrovsk. Bueno, acá nos llega información de que las tropas ucranianas lanzaron una nueva ofensiva hacia Dasnensk. No tenemos aún evidencia de avances en esta localidad, pero estamos tratando de ubicar información. Nos vamos hacia la zona entre Pokrovsk y la ciudad de Dzержinsk hacemos una parada en el área de Myriolivovka. Acá tenemos el área de Myriolivovka, al norte de Novotorensk, exactamente en este punto, y allí comienzan las imágenes. Estaba abandonado un vehículo de transporte de infantería, un blindado M113 estadounidense, utilizado por las Fuerzas Armadas de Ucrania. Bueno, había sido abandonado producto de quizás un ataque fallido de las Fuerzas Armadas de Ucrania, y bueno, fue rematado por los operadores de drones FPV del ejército ruso. Allí vemos el momento de la entrada. Por allí había otro dron como control objetivo, y pudimos ver cómo entra este dron FPV ruso y bueno, destruye lo que quedaba en la parte interna de este vehículo militar M113. Nos vamos hasta la zona, vamos a abrir el mapa, en esta zona al suroeste de la ciudad de Dzержinsk, hacia el área de Alexandropol, hacia el área de Pantelemonovka. Recordemos que ayer colocábamos la bandera en el área de Valentinovka. La tropa rusa se conoce hasta ahora que han entrado a la primera calle de Sulkavavka, que es esta calle que vemos acá. Hasta ahora es la información no confirmada que hay. Bueno, las imágenes que aquí estamos viendo corresponden al asalto de esta mega trinchera que tenemos acá en el área oeste de Alexandropol, también hacia el oeste de Pantelemonovka, cerca de la carretera H20 que nos lleva desde Donetsk hasta la zona de la ciudad de Konstantinovka. Allí vemos cómo, cómo los regimientos número 68 y 20 del ejército ruso irrumpieron en las trincheras de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que avanzan hacia la zona de Konstantinovka. Estos militares rusos, los militares rusos de estos dos regimientos, hicieron retroceder a la parte ucraniana de sus posiciones y atacan inmediatamente otra línea de trincheras y de defensa ucraniana hacia la zona de Konstantinovka, y bueno, incluso intentan retirarse y los rusos siguen atacándola. Cuando los grupos de asalto rusos avanzaron sobre estas trincheras y fortificaciones de la Fuerza Armada de Ucrania al oeste de Torens, los militares ucranianos nuevamente fueron derrotados y algunos de ellos pudieron rendirse. Allí estamos viendo el momento en que las Fuerzas Armadas o estos dos militares salen de la madriguera. Apenas se ven dos militares en el video. Y bueno, lograron salvar su vida. Un potente ataque con drones FPV lanzaron los rusos en esta fortificación al oeste de Alexandropol, al oeste de Pantelemonovka y en la carretera que nos lleva hacia Pokrovsk, la carretera H20. En el área de la ciudad de Torens o de Dzержinsk, acá tenemos un avance de las tropas ucranianas que lanzaron una contraofensiva, porque en este sector, según nos cuenta la fuente, había una cantidad de tropas ucranianas cercadas en estas posiciones. Entonces la parte ucraniana lanzó un ataque con vehículos blindados en esta área del frente y lograron abrir las posiciones rusas y desbloquear a las tropas ucranianas en esta área del frente. El ejército ucraniano recuperó algunos edificios en la zona norte, en la ciudad de Dzержinsk, en el distrito número 12, que básicamente esta zona, ¿ok? Este contraataque se realizó, como lo dijimos, para liberar algunas tropas ucranianas
que estaban rodeadas al norte de la ciudad de Deserhin. Tenemos un avance para las formaciones ucranianas, no sabemos si habrán logrado consolidarse. Este avance también lo incluyó en sus últimas actualizaciones la fuente Suriaki Map en Telegram, y bueno, tenemos un avance de 0.8 kilómetros cuadrados para las Fuerzas Armadas de Ucrania. A ver, no tenemos más en la ciudad de Sergín o Toren, en el área de Chazov Yar tampoco tenemos nueva información. Vamos a revisar estas informaciones que hemos incluido acá en el mapa. Mire, recordemos que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el general Alexander Sinsky, pidió que la movilización ucraniana llegara hasta 30.000 personas mensuales, porque de verdad hay una escasez significativa en todo el frente. Bueno, el comandante o el ex comandante adjunto de las Fuerzas de Operaciones Especiales de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el señor Sergei Krivonos, no dijo que necesitamos 30.000, sino al menos 50 o 60.000 movilizados al mes. Atención con esto, el ritmo de movilización actualmente es insatisfactorio. Los comisarios militares no proporcionan a las Fuerzas Armadas de Ucrania el número necesario de reclutas. Además, para continuar las operaciones militares a un alto nivel es necesario proporcionar al ejército ucraniano municiones y equipo militar, algo que Ucrania por sí sola no puede hacer. Por esto, este comandante o es comandante de las Fuerzas Especiales Ucranianas, Sergei Krivonos, dice que no son 3.000, sino 50 a 60.000 movilizados todos los meses, pide Krivonos, cosa que no está pasando en toda Ucrania. Bueno, de nuevo el Ministerio de Defensa ruso habla de los ataques a las instalaciones energéticas rusas 6 veces en el último día, violando los acuerdos. El enemigo atacó las instalaciones energéticas rusas en las regiones de Bryansk, Kursk y en la región de Kherson. Así que probablemente la prórroga de este acuerdo energético en manos del presidente ruso Vladimir Putin no se vaya a dar. Nos vamos hasta la región o hasta la zona del frente en Sivers. Vámonos hasta la zona de Bilohorivka y Grigorovka. Acá tenemos el detalle. Recuerden que toda esta información está también en nuestro mapa. La pueden ubicar en la descripción de todos nuestros videos. Y bueno, allí nosotros haremos la aprobación de la entrada para que revisen todos los días nuestro mapa. Son ya más de 650 personas que ya han solicitado la adhesión a nuestro mapa. Bueno, les decía que entre Bilohorivka y Grigorovka, a través de esta carretera que comunica ambos asentamientos, acá la vemos, es esta carretera que vemos acá, ¿ok? En este punto exactamente, y esto confirma este avance, allí estamos viendo las imágenes, fue atacado por un dron FPV ucraniano, un militar ruso que manejaba una moto, y bueno, allí fue atacado. No sabemos la suerte de ese militar ruso luego del ataque con este dron FPV. Bueno, allí incluso estamos viendo también otra tarjeta de otra fuente que seguimos. En la dirección de Sivers, las fuerzas rusas, los combatientes de la brigada número 7 intentan avanzar por la carretera que conduce a Grigorovka. Siguen ampliando la zona de control cerca de esta localidad. Allí tenemos un avance de 0.2 kilómetros cuadrados desde Bilohorivka hacia la dirección de Grigorovka, en el frente hacia la ciudad de Sivers. ¿Ok? Bueno, seguimos en el área. A ver, en el área de Krasnolimansky no tenemos nuevos avances. Ayer mostramos este avance que ya indicaba que las fuerzas rusas habían entrado hacia la zona de Novomihailovka. ¿Ok? Bueno, seguimos con el informe. Nos vamos hacia el norte, hacia la zona del frente en Kupiansk. Vamos a revisar un avance del ejército ruso. Bueno, en realidad fueron 2 avances del ejército ruso de nuevo en esta pequeña ciudad de Kanyanka, que es la última ciudad al oeste del río Oskol, básicamente la zona norte de la ciudad de Kupiansk, que aún está bajo control de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Bueno, acá tuvieron los rusos 2 avances en un barrio importante en la zona sureste de esta localidad de Kanyanka. Acá los rusos avanzaron 0.67 kilómetros cuadrados. Allí tienen otra tarjeta. Nosotros salimos luego que obtuvimos esta coordenada, salimos a buscar confirmación de alguna de nuestras fuentes, y bueno, acá tenemos una de nuestras fuentes que también confirmó estos avances en el área de Kanyanska. También los rusos avanzaron en la carretera que comunica Kanyanska hacia Kolodiasy. Acá tenemos el área de Kolodiasy.
Allí avanzaron las tropas rusas 0.22 kilómetros cuadrados sobre esta carretera que comunica hacia la zona de Kodoliasy, y bueno, siguen expandiendo las áreas de control los rusos en esta zona del frente. Vámonos cerca de allí, hacia la zona de Sadovod. Acá tenemos Sadovod, la zona de Stepkovka, que es esta área que vemos acá. En este punto exactamente, vamos a abrir el mapa acá, en esta zona forestal. Allí comienzan imágenes de un cañón autopropulsado polaco Cangrejo de 155 milímetros de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Fue golpeado por una munición merodeadora, un dron Lancet ruso, en la zona del asentamiento de Stepkovka, también al sur de Sadovod. Y bueno, allí tienen las imágenes del preciso golpe de este dron ruso Lancet sobre este obús polaco Cangrejo o Krab en la dirección norte de Kupiansk. Vamos ahora, amigos míos, a revisar información sobre el ataque en Sumy. ¿Qué se sabe hasta ahora? Sigue llegando información sobre esto. Recordemos que hubo un ataque en el centro de Sumy, de la propia ciudad de Sumy, con 2 misiles balísticos rusos. Esto fue confirmado por el Ministerio de Defensa ruso el día domingo. Y bueno, sobre la brigada 117. Bueno, sobre este ataque, el régimen, lo dice un experto militar estadounidense, ex analista del Pentágono, Michael Maloff, dijo que el régimen de Kiev expuso deliberadamente a los militares en Sumy al ataque, sacrificándolos para acusar a Rusia de supuestamente atacar la población civil. Así lo dijo este ex analista del Pentágono, Michael Maloff. También tenemos información tras el ataque con misiles contra la concentración de las Fuerzas Armadas de Ucrania, vale decir que es la brigada 117. Zelensky destituyó al jefe de la región, el general Artem Artyukov. El jefe de la administración militar regional, Artyukov, confirmó a los medios ayer que la ceremonia de premiación de los soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania se estaba celebrando en Sumy durante el ataque del ejército ruso, pero se negó a admitir que él la había organizado esta entrega de premios y estandartes en la propia ciudad de Sumy. Anteriormente, el alcalde de Konotop, nosotros especificamos también esa información, el alcalde Semenikin y la diputada ucraniana Besuglaya acusaron a este general ucraniano de organizar una ceremonia de premiación para los militares de la brigada 117 de defensa territorial en la ciudad de Sumy, en la parte civil. Eso no se puede hacer. Ya varias veces el ejército ruso se ha enterado y ha atacado en consecuencia estas ceremonias de premiación, estas reuniones del ejército ucraniano. Bueno, tenemos más sobre esto. Estados Unidos no apoyará la declaración de condena del ataque ruso a Sumy. Esto lo dijo Bloomberg. Allí tienen la información. Estados Unidos ha dicho a sus aliados del G7 que no aprobará una declaración que condene el ataque ruso en Sumy. ¿Esto por qué? Bueno, la administración Trump ha dicho a sus aliados que no puede firmar esta declaración condenando el ataque porque está trabajando para preservar el espacio para las conversaciones de paz. Esto lo escribe la publicación Bloomberg. Bueno, vamos a revisar en el área de Demidovka, esto es ya la región entre Sumy y Belgorod, porque hubo nuevamente una ofensiva ucraniana hacia la zona de Demidovka. Incluso tenemos imágenes de los golpes de los drones rusos a estos equipamientos militares ucranianos. Las Fuerzas Armadas de Ucrania han vuelto a lanzar vehículos blindados para abrirse paso hacia Demidovka. La AFU está atacando nuevamente a la región de Krasnoyarsk. Temprano en la mañana, un grupo de vehículos blindados en la región de Sumy o desde la región de Sumy inició una nueva ofensiva tratando de abrirse paso hacia la región de Belgorod. Un tanque, un vehículo blindado de transporte. En el video van a ver un recuadro. Allí ese es el otro vehículo blindado que también fue destruido. Estos dos vehículos atacaron la posición o las posiciones rusas en Demidovka, pero fueron recibidos por los soldados de la brigada de montaña número 34 del ejército ruso, que destruyeron el equipamiento militar ucraniano. Y bueno, el resto huyeron simplemente a la frontera de donde vinieron los ucranianos. Nos vamos hasta la zona de Kursk.
vamos a revisar, tenemos información de avances más al norte, pero vamos a quedarnos en principio en la zona de Gornal. Recordemos que Gornal y Olesnia aún están bajo control del ejército ucraniano. Bueno, en esta área muchas fuentes indican que hay no sé cuántos, 500, 1000, no se sabe, militares ucranianos rodeados cerca de la zona del monasterio Belogorsky, que es ciertamente los rusos han venido avanzando en las plantaciones forestales y han tenido éxito en todo esto. Y bueno, acá les traigo, porque realmente no podemos decir cuántos militares ucranianos están rodeados o no en esta área del frente, en el área de Belogorsky, pero para que tengamos una idea, es importante esta información. Las Fuerzas Armadas de Ucrania organizaron una defensa circular en el entorno del territorio del monasterio San Nicolás Belogorsky. Acá estamos viendo todo lo que es la instalación de este monasterio San Nicolás de Belogorsky, habiendo colocado allí previamente equipos de mortero y artillería. El monasterio es un lugar extremadamente difícil de asaltar, es una estructura sólida de paredes muy gruesas, varias llegan a más de 1 metro, y además situada en una altura imponente. Su ataque frontal podría costarle muy caro a las tropas rusas. Además, en los alrededores del monasterio hay cuevas de tiza donde en la antigüedad los monjes extraían la cal. Se trata de una red ramificada de pasajes y refugios donde las Fuerzas Armadas de Ucrania pueden defenderse con bastante éxito durante mucho tiempo y ponerse obviamente a cubierto, como hicieron aquí los monjes después de la revolución. Y los defensores de las minas de sal cerca de Soledar, recordemos las batallas por la ciudad de Soledar al norte de Bakhmut. Lo más probable es que la guarnición de Gornal se vea obligada a rendirse o retirarse de forma apresurada, aislando la zona de combate. La población será desviada, aislada del suministro y las comunicaciones con la región de Sumy, tras lo cual solo quedará esperar periódicamente cómo los rusos atacan con misiles esta zona del monasterio y sus alrededores, ¿ok? Es posible que esperemos también mucho tiempo que esto suceda, dadas las fortificaciones en este monasterio. La Fuerza Armada de Ucrania ve a Gornal no como un asentamiento ruso, sino como una fortaleza de primera línea que actualmente ellos están construyendo más allá de la zona fronteriza hacia la región de Sumy. En Kiev comprenden perfectamente que el grupo de tropas norte, tras liberar la aldea de Gornal, limpiará rápidamente las zonas forestales circundantes e enviará al territorio de Ucrania para crear una zona de amortiguación de la que ya nos ha hablado el presidente ruso Vladimir Putin. Por lo tanto, las Fuerzas Armadas de Ucrania mantendrán Gornal hasta el final. Y mire, tenemos 2 videos que comprueban esto. Mire, una zona acá que son los alrededores, lo que decía este reporte, esta lectura que acabamos de hacer, lo difícil que es entrarle de frente para las tropas rusas y lo costoso que sería para el mando ruso atacar de frente esta fortificación. Bueno, en esta área, a ver, en esta zona tenemos allí, estamos viendo el video de ataques con misiles en las posiciones ucranianas cerca de este monasterio Belogorsky en Gornal. Acá tienen la ventaja obviamente las Fuerzas Armadas de Ucrania debido a la altura prominente que tiene esta instalación del monasterio. Además tenemos otro video exactamente en este edificio. A ver, en este edificio acá tenemos lo que es la iglesia, y en este edificio que tenemos acá llega o posiblemente lo que sea un disparo de artillería. En este punto allí estamos viendo las imágenes, llega ese golpe de la artillería rusa allí en el monasterio Belogorsky. Bueno, así están las cosas en esta zona de Gornal. Nos vamos hasta la región de Sumy. Atención, tenemos varios avances del ejército ruso hacia la zona de Bilovody y hacia la zona de Vodolahi, ¿ok? Este cinturón forestal que vemos acá creo que se ve en el mapa claramente, este cinturón forestal en el área este de Vodolahi fue ocupado por los rusos en las últimas horas. Allí tenemos un avance de 0.25 kilómetros cuadrados y bueno, los rusos están activándose en esta área del frente, avanzando para crear esta zona de amortiguación. Hacia Bilovody, los rusos avanzaron desde Surapka, avanzaron en el cinturón forestal y sobre las riberas del río. Acá tenemos el río Snahis. El río Snahis pasa
por toda esta zona acá, toda esta área, pasa el río Snahid, y bueno, a través de esas riberas están avanzando las tropas de la Federación de Rusia. Bueno, tenemos un avance hacia la zona de Bilovody de 0.6 kilómetros cuadrados. A ver, ¿qué otra información se nos queda en la mesa? Tenemos acá la información sobre el Comité de Investigación ruso, que ha abierto una causa penal por los ataques terroristas, según la fuente, después de que las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaran edificios residenciales en la noche de ayer en la ciudad de Kursk. Como resultado de este ataque, allí estamos viendo algunas imágenes producto del ataque de anoche con drones del tipo avión. 24 edificios de apartamentos resultaron dañados, 3 de ellos resultaron gravemente dañados, informó el gobernador interino de Kursk. Un dron ucraniano también impactó una estación de ambulancia, dañando 11 vehículos en esta estación de ambulancia. Las investigaciones descubrieron fragmentos de allí. Estamos viendo las imágenes de estos drones y elementos impactantes en los edificios. Estaban llenos de dispositivos explosivos para causar el mayor daño posible a los civiles y a la infraestructura en la ciudad de Kursk. ¿Ok? Bueno, increíble que todavía se estén atacando estos edificios civiles. Bueno, los rusos también hace 2 días atacaron el domingo la región o la ciudad de Sumy, pero allí había una reunión de militares. Bueno, nos dice el Ministerio de Defensa ruso, ya finalizando nuestro recorrido, 1.415 militares abatidos o heridos, 17 unidades de vehículos blindados, incluidos un tanque en la región de Kursk, 33 sistemas de artillería, incluido un cañón autopropulsado AS-90, 3 cañones autopropulsados Krab y 3 cañones autopropulsados Paladin M109, 2 lanzadores del sistema de lanzamiento múltiple de cohetes HIMARS. Bueno, estamos esperando información, a ver si llegan videos sobre esto. 42 unidades de vehículos especiales, 304 vehículos aéreos no tripulados, un radar de contrabatería NTPQ-50, 6 estaciones de guerra electrónica sin especificación, y allí tienen el resto del informe del Ministerio de Defensa ruso en las últimas 24 horas para hoy 15 de abril. Bueno amigos, gracias por su atención, bienvenidos todos los nuevos suscriptores que todos los días llegan al canal. Aquí simplemente tratamos de llevarle la información de todo lo que pase a diario en el frente ruso-ucraniano. No somos expertos militares, pero buscamos información hasta debajo de las piedras. Un abrazo a todos, nos vemos mañana miércoles, donde a través de las notificaciones en nuestro mapa estaremos revisando todo lo que acontezca en el frente ruso-ucraniano.